Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Marta y María eran dos discípulas y amigas muy queridas de Jesús. Son las dos hermanas de Lázaro y juntos los tres residían en Betania. Según los relatos evangélicos, Betania era una pequeña población, distante a unos 4 kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del Monte de los Olivos. Como todos sabemos, Jesús vivía en Galilea, y muy probablemente cuando visitaba Jerusalén para participar de las fiestas judías, acostumbraba hospedarse en la casa de estos tres discípulos y amigos. En aquel lugar siempre había una habitación lista y limpia y bien arreglada para recibir al amigo y maestro, cualquier día y a la hora que él llegara. Y esos tres corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban siempre con mucha emoción y con gran afecto fraternal. Podemos entonces imaginar a Jesús llegando a aquella casa, quizás todo cansado, sudoroso, polvoriento, y a esos tres amigos saliendo felices a su encuentro, felices y dichosos de tener al Maestro nuevamente en su casa. En una de tantas visitas resulta que Marta se esforzó tanto en servir a Jesús y a los discípulos que terminó perdiendo la paciencia y haciendo un reclamo airado, porque María, su hermana, estaba toda tranquila allí a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Ese día Marta corría muy afanada de allá para acá, preparando alimentos, arreglando habitaciones, atendiendo a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo. Jesús, como siempre, aprovecha todo momento, incluso mientras descansa, para instruir a sus amigos y discípulos. Y allí, en medio de todos, estaba bien sentada también en el suelo María, la hermana de Marta, quien, olvidando los muchos deberes de la casa, se había quedado escuchando y contemplando al Maestro. Mientras Marta, como una hormiguita, iba y venía toda apurada, de pronto Marta se detiene un poco en sus afanes y, acercándose a Jesús, le dice con toda confianza: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Y Jesús, con una dulce sonrisa, le responde: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Meditando el Evangelio nos damos cuenta de que Marta y María son como las dos caras de una misma moneda, la cara del discípulo fiel de Cristo. Las dos representan dos actitudes inseparables de la vida de todo creyente. La acción, Marta,
y la contemplación, María. Dos actitudes que no se pueden ni se deben separar, ni obviar, ni desequilibrar. En nuestra vida cristiana todos debemos de tener un poco de María y un poco de Marta. Veamos pues brevemente qué hay en el corazón de estas dos mujeres y reflexionemos. María, mujer contemplativa, a los pies de Cristo. Todo cristiano debe contemplar a Cristo. Nadie puede servir a Jesús sin conocerle, sin sentarse a diario a los pies del Maestro, sin meditar su mensaje y sin orar. Si queremos ser como Jesús, debemos tener tiempo para Él, para contemplarle, para escucharle, para amarle, para hablarle, para aprender a su lado. Siempre que uno contempla a Cristo, se profundiza y se vivencia el amor de Dios. De nada nos valen los muchos frutos que demos si nos falta el amor. De nada nos vale desgastarnos sirviendo en la iglesia, en la familia y en la comunidad, si lo hacemos sin amor. De nada nos valen las muchas horas de oración, si oramos sin amor. El amor a Dios y a nuestro prójimo es la esencia y fundamento de nuestra religión. Nadie puede amar a Cristo sin amar al prójimo, y nadie puede amar al prójimo sin amarse primero a sí mismo. Cuando contemplamos a Jesús podemos aprender de Él a amar. Contemplando sus gestos, meditando sus palabras, entronizando el Evangelio en nuestra alma, es que vamos siendo transformados por su amor y en su amor. La pureza y la sencillez, la dulzura y la misericordia de Jesús cambian el carácter de cualquier persona. Su humildad y su sencillez convierten nuestros corazones orgullosos y egoístas en corazones bondadosos y generosos. Frente a Jesús nuestra mente va adquiriendo sus mismos pensamientos y van brotando de nuestro corazón los mismos sentimientos de Jesús. Y entonces el servir ya no es una carga, sino una donación de amor. Hasta la expresión del rostro es transformada y nos cambia cuando contemplamos al Maestro. Se nota cuando pasas tiempo contemplando a Jesús. Se nota en el rostro, se nota en la mirada, en el modo de hablar, en el proceder, en la paciencia y la serenidad con que reaccionas ante la adversidad. Todos tenemos que sentarnos a contemplar a Jesús si queremos servirle de la mejor manera. A los pies de Jesús bebemos del amor de Cristo del mismo modo que una rama obtiene su alimento del tronco y la raíz. Si estamos injertados en Cristo, sin duda su esencia divina correrá por todo nuestro ser, anulando nuestras mediocridades. Solo conectados a Jesús, que es la luz del mundo, seremos conductos de luz para el mundo, con nuestras palabras y obras. Debemos de contemplar a Jesús para ser transformados. No hay amor sin contemplación, y no hay contemplación sin estar a los pies de Jesús escuchándolo. Jesús mismo nos dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. La contemplación es la fragua donde el corazón se enciende y se moldea según el corazón de Jesús. Marta, mujer activa. Ahora bien, no podemos quedarnos con la idea de que Marta se equivocó o no hizo lo que debía.
y por eso Jesús le recrimina: Marta, Marta. Vayamos un poco más allá. Profundicemos en esta escena. ¿Por qué está tan hacendosa Marta? Marta estaba muy feliz de tener en su casa a su amigo bien amado Jesús. Ella quería darle y ofrecerle lo mejor. Marta amaba a Jesús y quería que él se sintiera cómodo y bien atendido. Pero el servir a Jesús no se trata de un puro activismo vacío y sin sentido. El problema fue que Marta se preocupó demasiado por lo que ella tenía que hacer y olvidó que lo más importante y lo primero que tenía que hacer era sentarse a los pies del Maestro para llenar su corazón del amor de Dios, que nos lleva a hacer todo por amor. Suele sucedernos lo que le pasó a Marta. Ciertamente, amamos mucho a Jesús y queremos hacer y hacer cosas para agradarlo a Él. Y entonces nos lanzamos desde que amanece hasta que anochece a hacer y hacer y hacer cosas para Jesús. Y entonces tenemos reuniones por aquí, formaciones por allá, y vamos para allá y venimos para acá, no nos alcanza el día, ya no tenemos espacio en la agenda para más compromisos, pero enojados, irritados, cansados, sensibles y acalorados, en un puro reclamo, en un vivo pleito con Dios y con los hermanos. Es que nadie valora lo que hago, es que nadie reconoce mis esfuerzos, es que nadie me ayuda. ¿Por qué? Porque olvidamos sentarnos unos minutos a contemplar a Jesús. La Iglesia necesita cristianos que tengan las dos facetas: cristianos orantes que se lanzan a la acción y cristianos activos que hacen de su vida una oración. Debemos de ser contemplativos en la acción y conquistadores en la oración. Pidamos hoy al Señor que nos conceda y nos ayude a volar con estas dos alas hacia la santidad, oración y acción. Ordenemos nuestras vidas de tal modo que cada persona o cosa tenga su lugar y su espacio. Debemos tener tiempo disponible para la oración y tiempo disponible para actuar. Y hagamos de nuestro hogar un lugar de acogida para el Maestro, un lugar donde se ora y se medita la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, y un hogar donde se sirve al Señor que está presente, lo vimos ayer, en los que yacen afuera, en la orilla del camino. Si Dios es primero, que nuestra vida entera lo grite, que se note que pasamos tiempo a los pies de Jesús, y luego hagamos vida al Evangelio, que nuestras obras den testimonio del amor de Dios que corre por todo nuestro ser, para la gloria de Jesús el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.